haya la reacción del piso sobre la esfera de 80 newton de peso. Si F es igual a 40 newton, la gravedad es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces hay que aislar primero el bloque. El bloque tiene una masa de 5 kilogramos, entonces su peso va a ser masa por gravedad, 5 por 10, es decir, 50 newton. Luego, esa fuerza que va hacia abajo se equilibra con esta fuerza de tensión que va hacia arriba, por lo tanto acá también es 50 newton. Luego hay que aislar la polea. Se trata de dividir el sistema. ¿Cómo se divide? Haciendo cortes imaginarios. Y se analiza cada objeto por separado. La polea, el bloque y la esfera. Entonces ahora vamos a analizar la polea. La tensión siempre va hacia afuera del objeto, en este caso hacia afuera de la polea. Acá también hay una tensión, como es la misma cuerda, acá también son 50 newton. Hay que notar que de un lado y del otro del corte, acá hay un corte imaginario, de un lado y del otro hay fuerzas iguales en módulo, pero en sentido contrario. La polea se considera siempre a nivel secundario sin fricción, por lo tanto, de un lado de la polea y del otro lado de la polea hay la misma tensión. Entonces, 50 newton. Y finalmente aislamos la esfera. Aquí aparece nuevamente la tensión que de un lado y del otro tienen que ser la misma. Entonces acá también son 50 newton. Tiene que ser el mismo módulo. Y por supuesto, como estamos analizando la esfera, tiene que ser saliendo de la esfera. Bien, ¿quién más actúa sobre la esfera? El peso de la esfera y la reacción del piso. Es decir, la esfera se apoya sobre el piso y el piso le ejerce una fuerza a la esfera. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando se realiza el diagrama de cuerpo libre de la esfera, en realidad ya no hay que dibujar acá el piso, porque el piso está representado por esta fuerza de reacción del piso sobre la esfera. Entonces vamos a dibujarlo acá de la manera correcta. Vamos a dibujar la esfera Bien, ahí tenemos la esfera. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre la esfera? Todas las fuerzas que vayan a actuar las vamos a ubicar en el centro de la esfera. Es decir, la fuerza de 50 newtons que actúe en el centro de la esfera. Va a ir por acá más o menos, ¿no? Pero siempre en el centro de la esfera. Luego está la fuerza W, que es el peso, también en el centro de la esfera. Ahí, en el centro de la esfera. Luego está la fuerza F, que es una fuerza horizontal y una fuerza dirigida hacia la izquierda. Y luego está la fuerza R, que es una fuerza vertical dirigida hacia arriba. Vamos a colocar ahora los sentidos. Aquí es 50 newton, sentido, y el módulo 50 newton, el peso W hacia abajo. W que es, vamos colocándolo ya, 80 newton. Esfera de 80 newton de peso. Entonces el peso de la esfera, 80 newton. La fuerza F, que también ahí nos dan el módulo, 40 newton. 40 newton. Y la reacción hacia arriba, y esta es incógnita.
Este es incógnito. Entonces lo que hay que hacer es descomponer la fuerza de 50 newton. La fuerza de 50 newton hay que descomponerla con el método del paralelogramo. Aquí trazamos el paralelogramo, que en este caso es un rectángulo. Y de esta manera ubicamos la componente horizontal, que vamos a ponerle acá el ángulo alfa, que va a ser 50 por el coseno de alfa, va a estar en newton. Y aquí la componente vertical. La componente vertical que va a ser 50 por el seno de alfa también en newton. Como ya están las dos componentes, esto se elimina. La resultante es reemplazada por sus componentes rectangulares. Y luego se aplica la condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Vamos a considerar hacia la derecha. Positivo. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces en X solamente hay dos fuerzas. Una positiva que es 50 coseno de alfa, positiva porque va a la derecha. Y una negativa que es 40, que está acá y que va hacia la izquierda. Entonces sumatoria de fuerzas igual a 0. 50 coseno de alfa es igual a 40. Coseno de alfa es igual a 40 sobre 50, 4/5. Por lo tanto, alfa debe ser 37 grados. Coseno de 37 es el seno de 53, 4/5. Y luego aplicamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a considerar positivo hacia arriba. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, hacia arriba es R, positivo. También tenemos 50 seno de alfa. Y 80 es negativo hacia abajo. R más 50 seno de alfa menos 80. R más 50 seno de alfa menos 80 igual a 0. Entonces tenemos reemplazando que R más 50 seno de alfa. Seno de alfa, alfa era 37. Su seno es 3/5. Y este 80 lo vamos a pasar al otro lado. Pasa con signo positivo. Entonces acá va a quedar, todo esto va a quedar 30, ¿verdad? Porque acá 50 entre 5 son 10 por 3, 30. Es igual a 80. Por lo tanto, ahí tenemos ya el valor de la reacción. Sería 80 menos 30, 50. ¿En qué unidades? Estamos trabajando en el sistema internacional. Por lo tanto, las fuerzas están en newton. Esa sería la respuesta.